Empezando también. ¿Qué tal? Buenas noches entonces, Luis, Ray, Marta, Daniela, Elsa, Elizabeth, Jonathan, Colon, ¿qué tal? Antonio, Luisa, buenas noches a cada uno de ustedes. ¿Cómo les fue en cuanto a la práctica de la sesión anterior? En lo que voy habilitando la PPT para poder comenzar con nuestra clase de hoy. ¿Qué tal les fue? ¿Estuvo sencilla? ¿Estuvo regular? ¿Complejo? Buenas noches, Olga, ¿qué tal? ¿Qué tal, Daniela? Buenas noches. Muy bien, ya vamos ingresando cada vez más participantes a la sala y nos vamos sumando más a nuestra sesión número 5. El día de hoy ya estamos en la sesión número 5. Miren, así de rápido hemos pasado todo nuestro curso de Excel básico. Parece que hubiese sido ayer, ¿verdad? Cuando recién íbamos iniciando. 6 sesiones que hemos o que vamos a tener en este caso en nuestro curso de Excel nivel básico. Ya vamos en la clase número 5, así que cada vez los conocimientos se van volviendo más técnicos, más profesionales y más importantes en el uso de esta herramienta como lo es Microsoft Excel, ¿de acuerdo? Así que mucha atención, que cada vez los conocimientos se van volviendo más ricos entre cada uno de ellos. Bien, ahora sí, miren, ahora sí, vamos ya aperturando y dando inicio a nuestra sesión número 5, que como ya saben, según el temario, es la clase de aplicación de funciones, en este caso, funciones condicionales como contar puntos sí, sumar puntos sí y promedio puntos sí. Entonces, el día de ayer nosotros veníamos revisando en este caso otras funciones que eran la función suma, promedio, max, min, etcétera, ¿verdad? Y en este caso vamos a ver unas funciones que van un poquito más, ¿listo? Un poquito más arriba de las otras funciones, por decirlo así. Vamos a subir otro escalón más en esta escalera del conocimiento. Estas funciones en general que vamos a ver el día de hoy son funciones condicionales, lo que implica que para que se puedan ejecutar cada una de ellas, se va a tener que cumplir una condición o un criterio que hayamos establecido, ¿de acuerdo? Entonces, en general les puedo indicar ello, que estas funciones que vamos a revisar el día de hoy van a necesitar de una condición o de un criterio, ¿bien? Ya saben ustedes, las claves para poder aprender de la mejor manera, de una forma más efectiva, son 3. En este caso, mantener una escucha activa. Cualquier consulta, duda o interrogante, no duden en realizarla y también pues realizar todas las prácticas que se dejan al término de cada sesión, ¿correcto? Entonces, con esas 3 claves, con esos 3 consejos, vamos a poder desarrollar nuestra sesión de clase de la mejor manera. Dicho ello, vamos ya a empezar ahora sí con nuestro tema número 5 de aplicación de funciones, contar puntos sí, sumar puntos sí y promedio puntos sí, que son en general funciones condicionales. Entonces nos dirigimos ya a nuestro archivo de Excel, porque hoy día ya vamos a ir directo a la práctica, ¿de acuerdo? Directo a la práctica, porque justamente ya en la sesión anterior, el día de ayer, veníamos conceptualizando un poco acerca de qué es una función y el día de hoy pues vamos ya a entrar a tallar en funciones condicionales. Entonces, digámoslo así, que ya tenemos el conocimiento previo, ya tenemos la base de la sesión anterior y hoy día vamos a seguir continuando o avanzando en los niveles, por decirlo así, de las funciones. Bien, todos vamos ubicándonos aquí, por favor, en la hoja denominada contar puntos sí. Contar puntos sí de nuestro archivo denominado tema 5 Excel básico. Tema 5 Excel básico. Nos ubicamos entonces todos, por favor, en la hoja denominada contar puntos sí de nuestro archivo tema 5 Excel básico. Y como les venía comentando, el día de hoy vamos a revisar 3 funciones muy interesantes y también muy importante al momento de trabajar con esta herramienta. Correcto, entonces me van comentando si estamos aquí en la hoja contar puntos sí. Muy bien, Roxana ya está, siempre atenta. Santiago, de igual forma. Oscar, ¿qué tal, Oscar?
Muy bien, por ahí veo que ya estamos todos activos. Igual, recuerden que pueden ir comentando o mediante las reacciones. ¿Bien? ¿Qué tal, Patricia, Abraham, Olga? Perfecto, perfecto. Ya estamos entonces en esta hojita denominada contar puntos. Si nos damos cuenta, vamos a tener la misma estructura que la sesión anterior. Comenzamos con un concepto de función, básicamente describir cuál es el objetivo de esta función, la sintaxis o estructura de la misma, y en este caso un ejemplo práctico, donde ya aplicamos como tal la función. Bien, entonces, ¿qué nos va a permitir o cuál va a ser la función, valga la redundancia, de la función contar puntos i? En este caso, la función contar puntos i nos va a permitir contar, ¿listo? Contar la cantidad de celdas que cumplan con una condición específica. Lo que les venía comentando antes, ¿no? Estas funciones que vamos a ver el día de hoy se van a ejecutar, se van a cumplir, se van a realizar o a desarrollar siempre y cuando nosotros establezcamos una condición y que esta condición sea cumplida. ¿Listo? Entonces, si es que esta condición, este criterio, se cumple, la función se va a ejecutar. ¿De acuerdo? Por aquí para aceptar. Bien. A ver, entonces, básicamente decimos que la función contar puntos i nos permite contar la cantidad de celdas que cumplen con una condición específica. ¿Cuál es su sintaxis o estructura? Su sintaxis o estructura es la siguiente. Comenzamos con un igual, lo que veníamos revisando en la anterior sesión, igual el nombre de la función, en este caso contar puntos i, abro paréntesis, y aquí fíjense en lo siguiente. ¿Qué pasa ahora? Nosotros ya no vamos a tener solo un argumento, sino que vamos a encontrar dos argumentos, ¿de acuerdo? Dos argumentos. Entonces, en este caso, para poder realizar, para poder efectuar esta función, vamos a ingresar de la siguiente manera. Igual, contar puntos i, abro paréntesis, selecciono mi rango y luego de ello, punto y coma o coma, según sea el caso, selecciono mi criterio, ¿listo? Selecciono mi criterio o escribo el criterio, les voy a enseñar ambos métodos, y finalmente cerramos paréntesis, ¿de acuerdo? Entonces, como les comentaba, aquí vamos a tener dos argumentos, que en este caso sería rango y el otro argumento sería criterio. Ahora, ¿qué es el rango y qué es el criterio? Cuando nosotros hablamos de rango, nos referimos a seleccionar, ¿listo? Seleccionar todo ese conjunto de celdas donde yo voy a evaluar si es que se cumple o no el criterio. Entonces, en este caso, aplicado a esta función, sería la lista de celdas donde se desean contar los datos, el conjunto de celdas donde se encuentran los datos que deseo contar. Así como lo hacíamos para suma, que decíamos igual, suma, abro paréntesis, y selecciono todos los datos a sumar, igual. En este caso voy a decir igual, contar puntos i, abro paréntesis, selecciono todas las celdas que deseo contar y luego de ello, aquí en el adicional, voy a escribir coma o punto y coma, según sea el caso, y escribiré la condición o el criterio. En este caso, esta condición o criterio va a ir entre comillas, siempre y cuando sea texto o alguna expresión. ¿De acuerdo? Ya vamos a hacer unas precisiones mayores en algunos aspectos de esta función. ¿De acuerdo? Y finalmente, pues luego de ello cerramos paréntesis. Bien, entonces, en este caso quedémonos con lo siguiente. Para la función contar puntos i, yo voy a ingresar lo siguiente. Igual, contar puntos i, abro paréntesis, selecciono todo mi conjunto de celdas donde deseo evaluar que se cumpla o no el criterio, coma o punto y coma, según sea el caso, y escribo mi criterio o condición. Cerramos paréntesis, enter y ya se estará efectuando dicha función. Entonces,
Vamos a pasar ahora a la parte aplicativa, a este ejemplo aplicativo, donde vamos a dar unas precisiones un poco más cercanas, digámoslo así, a la estructura, a la sintaxis de la función, y donde ustedes ya van a terminar de consolidar cómo efectuar, en este caso, esta función denominada contar.c. ¿Correcto? Nos ubicamos aquí en el segmento ejemplo. Nos ubicamos aquí en el segmento ejemplo. Primero, miren, primero vamos a desarrollar esta preguntita que dice ¿cuántos docentes son nombrados? La vamos a desarrollar en paralelo. Luego de ello, yo voy a hacer una explicación. Voy a dar algunos detalles más precisos acerca del desarrollo de la función. Y después, si es que tienen alguna duda, la respondemos. ¿De acuerdo? Entonces, primero desarrollamos esta preguntita, explico algunos puntos más a detalle de la función y si es que hay aún alguna duda, la respondemos. ¿De acuerdo? Vamos a trabajar de esa manera para tratar, en este caso, de dejar todo claro. ¿Bien? A ver, aquí a su mano izquierda, como podrán observar, tenemos el cuadrito, nuestra data, que es la relación de docentes, una lista de docentes. Contiene en este caso sus apellidos y nombres, el cargo que ocupan y el seguro al cual se encuentran afiliados, ¿no? AFP o bien ONP. A la mano derecha tenemos la cajita de preguntas, 4 preguntitas, que la vamos a responder haciendo uso de esta función contar puntos. A ver, entonces vamos a comenzar con la primera pregunta. La primera pregunta me indica, ¿cuántos docentes son nombrados? ¿Cuántos docentes son nombrados? En la pregunta, ¿cuántos docentes son nombrados? ¿Cuál sería mi criterio? A ver, mediante el chat. Coméntenme. Si la pregunta me dice, ¿cuántos docentes son nombrados? ¿Cuál sería mi criterio? Es decir, ¿cuál sería la condición que se debe de cumplir, que debe de aparecer en la celda para yo poder contabilizar a dicha celda? ¿Cuál sería, a ver, esta condición? Fíjense, lean la pregunta que nos indica cuántos docentes son nombrados. Por acá, Olga me dice docentes nombrados, Rubí nombrados. Uy, se pasó, me parece un mensaje. Por acá, Roxana nos dice nombrado, o el cargo nombrado. Brenda nombrado. Muy bien, hasta ahora la mayoría me dice nombrado, ¿correcto? Sí, nombrado, nombrado. Muy bien. Entonces, efectivamente, para este caso, la condición sería nombrado. ¿De acuerdo? La condición sería nombrado. Ahora, si mi criterio es la palabra nombrado, ¿cuál sería en este caso mi rango? Y para ello les doy una pista. El rango viene a ser el conjunto de celdas donde voy a encontrar mi criterio. Si mi criterio es nombrado, ¿en qué columna puedo encontrar esta palabra? ¿En la columna apellido y nombre, la columna cargo o en la columna afiliados? Cargo, ¿verdad? Excelente, cargo. Entonces, efectivamente, en este caso, la palabra nombrado sería mi criterio. Muy bien, muy bien. Sería mi criterio la palabra nombrado y la columna cargo vendría a ser todo mi rango. Entonces, si ustedes, miren, si ustedes trabajan de esta forma, es decir, primero analizan la pregunta y luego lo efectúan, tengan por seguro que van a desarrollar la función de la manera correcta. Yo siempre les recomiendo en este caso que para este tipo de funciones primero analicemos o identifiquemos nuestros argumentos y luego ya efectuemos. En este caso ya identifiqué mi criterio y ya identifiqué también mi rango. Identificado estos dos argumentos, procedemos ya a efectuar la función. Recuerden, criterio es la palabra nombrado y el rango sería toda la columna cargo. Ahora sí, decimos doble clic en la celda de color amarillo, doble clic en la celda de color amarillo y escribimos igual contar.si, igual contar.si,
abro paréntesis, igual contar puntos y, abro paréntesis, selecciono mi rango, ya saben que en este caso mi rango es toda la columna cargo, selecciono mi rango, luego de ello escribo coma o punto y coma según sea el caso, para mi caso va a ser punto y coma, ¿listo? Como punto y coma, y en este caso escribo mi criterio. Primero lo vamos a hacer con el método de escritura, ¿de acuerdo? O llamémosle con el método manual. Entonces, igual contar puntos y, abro paréntesis, selecciono todo mi rango, como punto y coma, y escribo entre comillas la palabra nombrado. ¿Por qué entre comillas? Porque mi criterio es una palabra, un texto o una expresión. Cuando mi criterio es una palabra, texto o expresión, va entre comillas. Luego de ello, cierro comillas, cierro paréntesis, enter y la respuesta será 5. Todos hemos obtenido la misma respuesta, a ver. 5, ¿verdad? Muy bien, Billy, Roxana, Brenda. Correcto, correcto. Muy bien. 5, 5. A ver, ahora sí. Entonces, esa sería la respuesta, ¿bien? Ahora vamos a precisar algunos detalles. Y para ello, permítanme mostrarles, lo siguiente. Vamos a hacer aquí. Aquí. Listo. A ver. Primer detalle. Miren, primer detalle. Recuerdan ustedes que yo les indicaba, ingresan igual contar puntos sí, seleccionan el rango y como punto y coma. ¿Cómo sé yo si es que trabajo con coma o punto y coma? Cuando yo voy ingresando mi función, cuando yo voy ingresando la función, en la parte inferior o en la parte superior va a aparecer este recuadro que he resaltado de color verde, donde dice contar puntos y, paréntesis, rango, y luego fíjense en ese detalle, les va a aparecer coma o punto y coma. El icono o el signo o el separador de argumentos que les aparezca va a ser el separador de argumentos o el icono o el signo con el cual van a trabajar. ¿De acuerdo? Es decir, si es que en ese recuadro, en este caso lo he sombreado de color verde, les aparece rango, coma, quiere decir que ustedes van a trabajar con coma. Si les aparece rango, punto y coma, quiere decir que ustedes van a trabajar con punto y coma. ¿De acuerdo? Entonces, si yo deseo identificar si es que trabajo con coma o punto y coma, fíjense en ese detalle. Yo voy ingresando mi función, igual contar puntos y abro paréntesis, y en la parte inferior o en la parte superior va a aparecer, ¿listo? Va a aparecer si va a trabajar con coma o punto y coma. Segundo detalle, muy importante aquí que lo tengan ellos. A ver, lo vamos a colocar por aquí. El criterio en este caso, va entre comillas, ¿listo? O se coloca entre comillas, ¿cuándo? Cuando en este caso yo hablo, o mi criterio es una expresión, ¿listo? Cuando mi criterio es una expresión, por ejemplo, se me ocurre, ¿no? Mayor que, pero vamos a colocarlo de otro color. Por ejemplo, puede ser mayor que o menor que o etcétera, ¿no? Etcétera. Bueno, punto suspensivo. Bien. Entonces, mi criterio va entre comillas cuando mi criterio es una expresión o cuando mi criterio en este caso es una palabra o texto, es una palabra o texto.
Y ahí ya veíamos los ejemplos. La palabra nombrado, por ejemplo. Por ejemplo, la palabra nombrado, nombrado, ONP, punto suspensivo. Entonces, importante que tengan en cuenta estos dos aspectos. El criterio va entre comillas si es que es una expresión, tales como mayor que, menor que, mayor o igual que, etc. El criterio también va entre comillas cuando mi criterio o condición es una palabra o es un texto. Por ejemplo, nombrado, ONP, AFP, se me ocurre noche, tarde, mañana, etc. ¿De acuerdo? Y digamos que en este caso el criterio va sin comillas, no lleva comillas, o mi condición, mi criterio no va entre comillas, cuando este pues es un número. Si es que es 5, 6, 20, 50, no va o no lleva comillas. Y lo segundo que les mencionaba es que si en este caso desean ustedes identificar si trabajan con coma o punto y coma, fíjense en lo siguiente. Cuando ingresan la función, en este caso igual contar puntos sí, abro paréntesis, en la parte superior o inferior les va a aparecer este recuadro que he coloreado de color verde, donde, si ustedes se dan cuenta o se fijan, después de la palabra rango les va a aparecer o bien coma o bien punto y coma. Entonces, si es que les aparece punto y coma, nos indica que trabajamos con punto y coma. Si es que nos aparece coma, nos indica que trabajamos con coma. ¿Sí? Fíjense en esos dos detalles para que puedan desarrollar mucho mejor o de manera correcta las funciones. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? ¿Todo claro? ¿Está todo ok? ¿O hay alguna consulta? Igual vamos a seguir precisando aún más la función con los otros ejemplos que vamos a ver a continuación. A ver, me van comentando entonces si es que tienen alguna duda. Ya. Ah, muy bien. Si es que es más de una condición, Brenda, si es que es más de una condición, ya no usamos esta función. Ya no solamente vamos a usar contar puntos sí. Se usaría contar puntos sí con punto. ¿Bien? En este caso, la función contar puntos sí con punto ya nos permite ingresar más de una condición. ¿Listo? O incluso si desean trabajar con funciones anidadas, pues pueden trabajar con la función y u o. Pero estas funciones pues no la vemos en el nivel básico. ¿Listo? Lo vemos ya en el nivel intermedio en este caso. Bien, por aquí me parece que no hay ninguna otra duda. Todo ok. Ya. Sobre la expresión, ya, ahora repito. Listo. No te preocupes, Brenda, gracias a ti. Ya, sobre la expresión les indicaba, ¿no? En este caso, si por ejemplo el enunciado les indica, ¿no? A ver, cuenta o contabiliza o cuántos son las personas mayores a 50. Entonces, mi condición es que sean mayores que 50. Entonces, como mi condición o mi criterio es una expresión, yo lo voy a colocar también entre comillas. Y aquí un dato más, miren, un dato más. Si, por ejemplo, ¿no? La expresión fuera mayor que 50, yo no lo voy a ingresar en palabras. Miren, no vayamos a hacer esto. Es decir, yo no voy a ingresar, supongamos, ¿no? Abro comillas y escribo mayor que 50. De esta manera, no. ¿De acuerdo? De esa manera, no. Si yo lo ingreso así, sería error. ¿Cuál sería la forma correcta de ingresarlo? Sería de esta manera. Abro comillas y en este caso, mayor que 50. De esa forma. ¿Bien? Entonces, en este caso, el criterio sigue siendo una condición. ¿Listo? Sigue siendo una condición, o perdón, una expresión que es mayor que 50. Pero igual no se preocupen, todos esos detalles los vamos a ir afinando cada vez más con la práctica. ¿Bien? Pero sí importante que tengan en cuenta ello. ¿Bien?
Ahora sí, a ver, vamos a pasar a los otros ejemplos. Si gustan, a ver, tomen captura, pantallazo, screenshot, o tomen apuntes, anotaciones, antes de borrar y continuar con los otros 3 ejercicios o las otras 3 preguntas. Apuntado. Listo, listo, Roxana. Muy bien. Vamos entonces ahora sí a continuar. A ver, ahora vamos a pasar a la siguiente pregunta, que dice, ¿cuántos docentes son contratados? ¿Cuál sería mi criterio en la pregunta, ¿cuántos docentes son contratados? ¿Cuántos docentes son contratados? A ver, por el chat. ¿Cuál sería mi criterio condición? Si la pregunta me indica cuántos docentes son contratados. Recuerden que la condición viene a ser en este caso el criterio que se debe de cumplir para que una celda sea contabilizada. Muy bien, me indican por aquí contratado, ¿verdad? Correcto. Entonces, efectivamente, contratado. Así es. Entonces, contratado sería mi criterio. ¿Y cuál sería entonces mi cargo? La columna cargo, ¿verdad? ¿Cuál sería en este caso mi rango, perdón? La columna cargo. A ver, así es. Listo. La columna cargo. Muy bien. Ya identifiqué mis dos argumentos, criterio y rango. Ahora sí efectúo la función. Y decimos, igual, igual, contar punto sí, igual, contar punto sí, abro paréntesis, selecciono toda la columna cargo, selecciono toda la columna cargo, coma o punto y coma, según sea el caso, abro comillas y escribo mi criterio, que sería la palabra contratado. Escribo la palabra contratado, cierro comillas, cierro paréntesis, enter. Y efectivamente, muy bien, la respuesta sería 4. Correcto, Billy, Santiago, muy bien, muy bien. Por aquí me parece que también otro participante de su respuesta. Brenda también muy bien, 4, ¿verdad? Oscar, Olga, correcto. Entonces, de esa forma vamos a efectuar esta función denominada contar puntos. Vamos con las siguientes 2 preguntas. Y aquí, miren, aquí vamos a aplicar ya no el método manual, sino el método de llamado de C. Luego les voy a explicar las ventajas y desventajas también de estos métodos. ¿Listo? Vamos entonces aquí con lo siguiente. Tercera pregunta. ¿Cuántos docentes son afiliados a la ONP? ¿Cuál sería mi criterio? Mi criterio en este caso sería la palabra ONP, ¿verdad? Y el rango, por lo tanto, sería la columna afiliados. Entonces, escribimos igual contar punto sí, abro paréntesis, igual contar punto sí, abro paréntesis, selecciono toda la columna de afiliados, selecciono toda la columna de afiliados, coma o punto y coma o punto y coma, y ahora, miren, ya no voy a escribir, entre comillas, el criterio, sino que vamos a seleccionar alguna celda donde se encuentre la palabra ONP. En este caso, yo veo que en esta celda está la palabra ONP, selecciono dicha celda y luego de ella pues cerraré paréntesis, cierro paréntesis, enter y la respuesta sería 4, ¿verdad? Muy bien, 4. Entonces, lo que hemos hecho en este momento es realizar o efectuar esa función mediante el método de llamado de celda. Ambos métodos tienen sus ventajas. ¿De acuerdo? Ambos métodos tienen sus ventajas. En este caso, por ejemplo,
Con el método manual, yo no tengo la necesidad de estar buscando, ¿listo? No tengo la necesidad de estar buscando qué fila o en cuál o en qué celda, mejor dicho, aparece la palabra ONP. No es necesario ello. Sin embargo, si por ejemplo quiero hacer una búsqueda más rápida, yo puedo crear ya un sistema donde coloque una celda y en esa celda aparezcan, en este caso, los criterios que yo voy a buscar, ¿no? Entonces, por ejemplo, si le digo busca ONP, selecciono ya esa celda donde dice ONP y lo va a buscar de manera más rápida. Entonces, yo diría lo siguiente, ¿no? Para concluir un poco la idea. Yo aplicaría en este caso o recomendaría aplicar el método manual cuando no tenemos, ¿listo? Cuando no tenemos o cuando solamente tenemos esta base de datos, ¿no? Solamente tengo esta base de datos. Pero si es que ya estoy hablando de un sistema de búsquedas, un sistema un poco más avanzado, más profesional, más técnico, usaría en este caso la función contar.si, pero con un llamado de celdas. ¿Bien? Entonces va a implicar mucho también el grado de conocimiento y el nivel de dificultad o el nivel de profesionalismo que le queramos dar al archivo. ¿Bien? De momento yo les recomiendo que trabajen con el método manual para ir un poco acostumbrándonos a la función y ya luego con la práctica podemos ir combinando el método de llamado de celda. Bien, entonces básicamente ello. Ahora sí, a ver, vamos con la cuarta y última pregunta de esta hoja contar.si. Dice, ¿cuántos docentes son afiliados al AFP? A ver, ¿cuál sería el criterio? Lo voy leyendo por aquí. ¿Cuál sería el criterio en la pregunta cuántos docentes son afiliados al AFP? AFP sería el criterio, correcto. Y en este caso, entonces, el rango, la columna afiliados, ¿verdad? Muy bien, entonces decimos, igual contar.si, abro paréntesis, selecciono la columna de afiliados, coma o punto y coma, y escribo mi criterio, o selecciono mi criterio. Ustedes apliquen el método con el cual se sienten más cómodos. Si es que es el método manual, entre comillas, escribimos AFP. Cierro comillas, cierro paréntesis, enter, y ya está. La respuesta sería 5. Muy bien. Por ahí había visto que ya lo estaban convirtiendo, así es, ¿verdad? Mediante el chat. 5 nos dice Olga, Billy de igual forma. Muy bien. Entonces, hasta aquí, ¿alguna duda en cuanto a la función contar.si? ¿Todo claro? ¿Todo entendido? ¿Sí? Ya, Abraham me indica que sí, todo claro. Roxana, correcto. Muy bien. Santiago, perfecto, perfecto. Entonces, vamos ya ubicándonos en la hojita denominada sumar.si. Ya hemos visto la función contar.si. Ahora vamos a ver la función sumar.si. Y esta función también es similar a la función que hemos visto anteriormente, pero va a tener un argumento más. Entonces, mucha atención aquí, porque aquí va a ser importante que diferenciemos entre uno y otro argumento. Ya vamos a ver a qué nos referimos con ello. Muy bien, ¿estamos todos ubicados aquí? Me comentan, por favor. Roxana me dice que sí. Patricia, Oscar, muy bien. A ver, ¿cuál es la función de esta función? El objetivo en este caso de la función sumar.si es justamente poder sumar, ¿listo? Sumar todas aquellas celdas que cumplan con dicho criterio o condición que hayamos establecido. Si es que la función en este caso cumple o si es que la celda cumple con dicho criterio o condición,
va a poder ser sumada. Si es que no lo cumple, simplemente no se tendrá en cuenta al momento de sumar. Bien, eso es básicamente el objetivo de esta función. ¿Cuál es su sintaxis o estructura? Su sintaxis o estructura es la siguiente. Comenzamos con un igual, sumar.si, el nombre de la función, abro paréntesis, y aquí vamos a tener tres argumentos. Rango, criterio y rango suma. Rango, criterio y rango suma. Ahora, ¿qué es el rango? ¿Qué es el criterio? ¿Y qué es el rango suma? En este caso, los dos primeros ya los hemos trabajado anteriormente. El rango vendría a ser el conjunto de celdas, donde ya saben ustedes, voy a evaluar que se cumple el criterio. O, dicho de otra forma, el rango es el conjunto de celdas donde se encuentra el criterio. ¿Y qué es entonces el criterio? El criterio viene a ser en este caso la condición que se debe de cumplir para que se pueda contabilizar, o en este caso para que se pueda sumar o aplicar o ejecutar la función. Bien, entonces rango es el conjunto de celdas donde debe de aparecer el criterio. Tengamos en mente ello. El criterio es la condición que se debe de cumplir para poder efectuar dicha función. Ahora entonces, ¿qué es el rango suma? El rango suma viene a ser ese conjunto de celdas donde están los números que voy a sumar. ¿Listo? El rango suma es el conjunto de celdas donde están los números que voy a sumar, siempre y cuando se cumpla dicha condición. Entonces aquí voy a tener dos selecciones. Primero voy a seleccionar el rango, donde debe de aparecer el criterio, y escribir el criterio, y luego de ello vamos a seleccionar nuevamente, pero esta vez el conjunto de celdas donde aparezcan los números, los valores que vamos a sumar. Bien, entonces tenemos ahora tres argumentos, bastante hincapié en el tema de la diferencia de rango y rango suma. Ya saben que es importante en este caso comenzar identificando nuestros argumentos y luego ya pasamos a efectuar la función. Bien, entonces por ello, mucha atención a la diferencia entre rango, criterio y rango suma. Ya saben, rango, conjunto de celdas donde encuentro el criterio. Criterio, la condición que se debe de cumplir. Y rango suma, conjunto de celdas donde están los números a sumar. ¿Listo? Donde están los números a sumar. Luego de eso ya cerraremos paréntesis, presionamos Enter y se efectúa la función. Vamos a pasar entonces ahora sí al segmento ejemplo para poder desarrollar, en este caso, este cuadrito, esta cajita de preguntas, son 4 preguntas, donde vamos a poner en práctica la función sumar.c. Bien, a ver, vamos a comenzar con la parte del análisis. Voy a activar por aquí el check. Yes. A ver, la primera pregunta nos indica lo siguiente. ¿Cuánto suman los sueldos de los docentes de Abancay? Entonces, vamos a responder esta pregunta y la vamos a responder en base a la data, a la tabla que encontramos en la mano izquierda. ¿Listo? La vamos a responder en base a la data que encontramos a la mano izquierda. Donde dice relación de docentes, tenemos nuestro cuadrito que considera las columnas de número, apellido y nombre, cargo, afiliados, lugar y sueldo. Entonces, en base a esa data, yo voy a responder las preguntas que tengo a la mano derecha. Ahora sí, a ver, analicemos la preguntita. Dice, ¿cuánto suman los sueldos de los docentes de Abancay? ¿Cuánto suman los sueldos de los docentes de Abancay? Primero, identifiquemos el criterio. En esta pregunta, ¿cuál sería el criterio? En la pregunta, ¿cuánto suman?
los sueldos de los docentes de Abancay, ¿cuál sería el criterio o condición que se debe de cumplir para que pueda, en este caso, sumar dicho valor? Por acá me dicen Abancay, me dicen sueldo Abancay. Ya tenemos dos respuestas, dos opciones. A ver, todos analizando. ¿Cuánto suman los sueldos de los docentes de Abancay? ¿Cuál será la condición, el criterio? Abancay me dicen por acá, sueldo. Sueldo Abancay, correcto. A ver, vamos a comprobar. La respuesta correcta sería Abancay. Abancay sería mi criterio. ¿Por qué? Porque si yo digo que mi criterio es sueldo, ¿qué ingresaría? ¿Ingreso la palabra sueldo? No, ¿verdad? Porque no hay, para empezar, ninguna palabra sueldo. Ingresaría tal vez un monto, pero no me dan algún monto que deba de superar, deba ser igual o deba ser, en este caso, como máximo para poder ser contabilizado. Entonces, importante, como les digo, que podamos analizar e interpretar qué nos indica la pregunta. En este caso me dicen, ¿cuánto suman los sueldos de los docentes de Abancay? Si es que el docente es de Lima, ¿yo voy a sumar su sueldo? No, porque no me están pidiendo sumar el sueldo de los docentes de Lima. Me piden sumar el sueldo de los docentes de Abancay. Entonces, Abancay sería mi criterio. ¿De acuerdo? Abancay sería mi criterio. Si Abancay es mi criterio, ¿cuál sería mi rango? Si Abancay es mi criterio, ¿cuál sería mi rango? Recuerden los conceptos. ¿Listo? Recuerden los conceptos que hemos visto minutos antes. Por acá me dice sueldo Rubí. Lugar me dice Olga. Greti me dice lugar. Apellidos y nombres me dice Brenda. Roxana me dice sueldos. Uy, ya tenemos 3 respuestas. Ya. ¿Cuál sería en este caso? ¿Cuál sería en este caso el rango? Sería lugar. ¿Listo? Sería la columna lugar. Miren lo que les estoy preguntando. Estoy preguntando cuál sería el rango. ¿Listo? El rango. No he dicho el rango suma. He dicho solamente el rango. Ahora, si es que recordamos un poco, ¿qué era el rango? El rango es el conjunto de celdas donde debe de aparecer el criterio o donde voy a evaluar que se cumpla el criterio. Si mi criterio es Abancay, ¿yo puedo encontrar la palabra Abancay en la columna sueldo? No. ¿Puedo encontrar la palabra Abancay en la columna lugar? Sí. Entonces, mi rango viene a ser la columna lugar. Mi rango viene a ser la columna lugar. Y ahora, ¿cuál sería entonces mi rango suma? ¿Cuál sería entonces mi rango suma? Sueldo, ¿verdad? Ahora sí, el rango suma sería sueldo. Porque en la columna sueldo se encuentran los valores que voy a sumar siempre y cuando se cumpla la condición. Entonces, e incluso en este cuadro, en esta tabla, es la única columna que tiene números. Yo no puedo sumar palabras, por lo tanto ya por descarte, listo, por descarte, la única columna que aplica para hacer mi rango suma sería la columna sueldo. ¿Bien? Entonces por eso les indicaba mucha atención a la diferencia en este caso entre los conceptos de cada uno de los argumentos. Recordemos, criterio
o empecemos con el primero, ¿no? Rango es el conjunto de celdas donde voy a encontrar mi criterio o donde voy a evaluar que se encuentre el criterio. El criterio es la condición que se debe de cumplir y el rango suma es el conjunto de celdas donde se encuentran los números a sumar. Bien, el conjunto de celdas donde se encuentran los números a sumar. Entonces, mucha atención con esos conceptos. Ahora sí, ya identificamos nuestros argumentos, ya sé que mi criterio es Abancay, la columna lugar es mi rango y la columna sueldo es mi rango suma. Entonces, ahora sí, vamos a efectuar la función y decimos doble clic sobre la celda de color amarillo y escribo igual, sumar.si, igual, sumar.si, igual, sumar.si, abro paréntesis, selecciono mi rango, selecciono la columna lugar, coma o punto y coma, escribo mi criterio, en este caso entre comillas, porque es una palabra, y escribimos entre comillas Abancay, cierro comillas, coma o punto y coma, y selecciono mi rango suma, que sería toda la columna sueldo. Luego de ello, cerramos paréntesis y enter. ¿Y cuál sería la respuesta? ¿Cuánto suman los sueldos de los docentes de Abancay? La respuesta en este caso sería 8.500. 8.500. Muy bien, Olga. Muy bien, Billy. 8.500. Greti, excelente. 8.500. Entonces, básicamente, para poder desarrollar de manera correcta la función, primero es analizar mi enunciado, identificar mis argumentos y luego, como tercer y último paso, ya efectuar la función como tal. Entonces, recuerden siempre primero identificar esos argumentos. ¿Qué pasaría si es que yo tal vez en lugar de seleccionar en rango la columna lugar hubiese seleccionado la columna sueldo? Me hubiese aparecido error o el Excel lo hubiese identificado como error. ¿De acuerdo? Entonces, por ello, bastante cuidado. Vamos con la segunda pregunta. Pregunta número 2 dice, ¿cuánto suman los sueldos de los docentes de Andahuaylas? ¿Cuál sería el criterio? En la segunda pregunta, ¿cuál sería el criterio o condición? ¿Cuánto suman los sueldos de los docentes de Andahuaylas? ¿Cuál sería el criterio o condición? Si la pregunta me indica cuánto suman los sueldos de los docentes de Andahuaylas, ¿cuál sería mi criterio o condición? Andahuaylas, ¿verdad? Correcto, Andahuaylas. Y si Andahuaylas es mi criterio o condición, ¿cuál sería entonces mi rango? La columna lugar. Muy bien. La columna lugar. Correcto. Ese sería mi rango. Y por último, ¿cuál sería entonces mi rango suma? ¿Cuál sería mi rango suma? ¿Qué me piden sumar? El sueldo, ¿verdad? Correcto. La columna sueldo. Esto de aquí sería mi rango suma. Muy bien. Entonces ya identifiqué mi criterio, mi rango y el rango suma. Criterio es Andahuaylas, rango es lugar y rango suma es sueldo. Ahora sí, efectuamos la función. Decimos, doble clic sobre la celda de color amarillo, doble clic sobre la segunda celda de color amarillo y escribimos igual, sumar.si, igual, sumar.si, igual, sumar.si,
abro paréntesis, selecciono la columna lugar, coma, punto y coma, y entre comillas escribo Andahuaylas. Entre comillas escribimos Andahuaylas. Cierro comillas, coma o punto y coma, cierro comillas, coma o punto y coma, y selecciono mi rango suma, que sería la columna sueldo. Selecciono la columna sueldo, cierro paréntesis, enter, y la respuesta sería 8.000. La respuesta sería 8.000. ¿Cuánto suman entonces los sueldos de los docentes de Andahuaylas? 8.000, ¿verdad? Muy bien, por ahí he visto que están enviando la respuesta. Correcto. Ray, Patricia, Olga, Brenda. Muy bien. Billy, Oscar, Marco. Perfecto, 8.000. Vamos entonces ahora con la tercera pregunta. Dice, ¿cuánto suman los sueldos de los docentes que están afiliados a la ONP? ¿Cuál sería el criterio? ¿Cuánto suman los sueldos de los docentes que están afiliados a la ONP? ONP, ¿verdad? Ese de ahí sería mi criterio. Y si eso de ahí, o si la palabra ONP sería mi criterio, entonces mi rango sería la columna de afiliados. ¿Y cuál sería entonces mi rango suma? ¿Qué me piden sumar? Los sueldos. Entonces, sueldo sería mi rango suma. Ahora sí, identificados los tres valores, efectuamos la función. Decimos, igual, sumar punto sí, igual, sumar punto sí, igual, sumar punto sí. Abro paréntesis, selecciono mi rango, que sería en este caso la columna de afiliados, selecciono la columna de afiliados, como, punto y coma, abro comillas, escribo ONP, cierro comillas, coma, punto y coma, y selecciono mi rango suma. Selecciono la columna sueldo. Selecciono la columna sueldo, cierro paréntesis, enter, y la respuesta o resultado sería 11.000. Muy bien, Oscar, muy bien, Marta, Olga, excelente, María, Billy, Roxana, Patricia. Perfecto, muy bien, 11.000. Muy bien, Santiago, correcto. Y ahora para la última pregunta, básicamente lo mismo, pero ahora ya no me piden afiliados a la ONP, sino al AFP. Entonces, simplemente repito la función. Igual contar punto sí, igual contar punto sí, abro paréntesis, perdón, sumar punto sí, abro paréntesis, selecciono la columna afiliados como punto y coma, abro comillas, escribo AFP, que sería mi criterio, cierro comillas, coma, punto y coma, y selecciono la columna sueldo. Cerramos paréntesis, enter, y la respuesta, muy bien, ahí está. Veo la respuesta ya por el chat. 11.500, ¿verdad? Correcto. Entonces la respuesta para esta última pregunta sería 11.500. Y de esta manera, señores, estaríamos desarrollando la función sumar.sí. Y en este caso, si nos damos cuenta, la idea o la clave para poder desarrollar
estas funciones está en poder identificar de manera correcta cuáles son esos argumentos. ¿Listo? ¿Cuáles son esos argumentos? Y luego de ello, pues simplemente efectuar la función. Muy bien. Entonces, ahora sí, vamos a pasar a la siguiente hoja. Hasta aquí, ¿alguna duda, alguna consulta? ¿Alguna duda? ¿Todo ok? ¿Todo claro? Todo ok, Roxana, correcto. Patricia, muy bien. Billy, Abraham. Ok, Dani, correcto. Nos dirigimos entonces a la hoja denominada promedio.si. Nos dirigimos a la hoja denominada promedio.si. Muy bien, ¿listo? Promedio.si. Y aquí vamos a ver la tercera función. ¿Listo? Vamos a ver una tercera función denominada justamente promedio.si. ¿Qué nos permite esta función? Nos va a permitir en este caso poder calcular el promedio de las celdas que cumplan con un criterio o condición. Entonces, si es que la celda cumple con dicho criterio, con dicha condición ya establecida, se va a poder promediar. Si es que no, simplemente no es contabilizada o no es promediada. ¿Cuál es la sintaxis o estructura? Fíjense aquí en la siguiente, también tenemos 3 argumentos y es bastante similar o igual a la función anterior. Miremos a ver. Comenzamos con igual promedio.si, abro paréntesis. Igual promedio.si, abro paréntesis. Igual promedio.si, abro paréntesis. Luego de ello viene el rango, coma o punto y coma, el criterio, coma o punto y coma, el rango promedio. Ahora, ¿qué es el rango? ¿Qué es el criterio? ¿Y qué es el rango promedio? El rango, ya lo hemos visto, viene a ser el conjunto de celdas donde yo voy a evaluar si es que se cumple o no el criterio. El criterio es la condición que se debe de cumplir. Y el rango promedio viene a ser el conjunto de celdas donde se encuentran los valores a promediar. Entonces, así como tenía mi rango suma, ahora voy a tener mi rango promedio, ¿correcto? Entonces, quedémonos con lo siguiente. Rango, ¿qué es el rango? Conjunto de celdas donde debe de aparecer el criterio, donde voy a evaluar que aparezca el criterio. Criterio, condición que se debe de cumplir para que sea efectuada la función. Rango promedio, conjunto de celdas donde se encuentran los valores a promedio. ¿Bien? Entonces, luego de esto, ya cerraremos paréntesis, presionaremos Enter y se estará efectuando la función y por ende obteniendo un resultado. Bien, entonces, ahora sí vamos a pasar al segmento ejemplo. Vamos a pasar al segmento ejemplo, donde vamos a encontrar lo siguiente. A ver, un minuto para ampliar, que lo puedan visualizar mucho mejor. Ahí está. Correcto. En este segmento ejemplo, vamos a tener a la mano izquierda nuestro cuadrito o tabla de datos, columna número, apellido, nombre, género, estado civil, estatura, edad y sueldo. Y a la mano derecha tendremos nuestra cajita de preguntas. Son 4 preguntitas, 4 interrogantes que vamos a responder haciendo uso de esta función denominada promedio.c. Bien, entonces vamos a empezar con la primera pregunta. Ya saben ustedes la dinámica. Primero analizamos la pregunta, el interrogante, identificamos nuestros argumentos y después efectuamos la función. Bien, yo los apoyo con la primera y luego ustedes me apoyan con las 3 últimas. Bien, todos atentos aquí, por favor. A ver, primera pregunta. Me indica promedio de estatura de las mujeres. Promedio de estatura de las mujeres. En este caso, el criterio sería mujeres. Y de manera exacta, miren lo que vamos a hacer aquí.
A ver cómo hacemos. Vamos a hacer de esta manera, miren. En este caso, para la primera pregunta, promedio de estatura de las mujeres, mi criterio sería la palabra mujeres, que viene a ser igual a femenino. Y femenino viene a ser igual a la letra F. Entonces, finalmente, ¿cuál es mi criterio? Mi criterio será la letra F. ¿Por qué? Porque la F representa a femenino y femenino es igual a decir mujeres. ¿Y por qué tal vez no podría ser la palabra mujer o la palabra mujeres o la palabra femenino? Porque miren, aquí en mi data, la columna género está llena, o en este caso, contiene solamente la letra M y la letra F. La letra M de masculino y F de femenino. Entonces, dentro de mi data, dentro de mi cuadro, dentro de mi tabla, la información se encuentra representada de esta manera. Y es importante que yo pueda ingresar mi criterio tal y como se encuentra en mi tabla o en mi data. Si es que yo hubiese ingresado mujeres, mujer, femenino, lo más probable es que me aparezca error. Bien, entonces, para esta primera pregunta, promedio de estatura de las mujeres, el criterio sería la letra F. ¿Cuál sería entonces mi rango? Sería la columna género. Y en este caso, ¿cuál sería mi rango promedio? ¿Qué me piden promediar? La estatura. Cuando yo quiero identificar mi rango promedio, me pregunto, ¿qué me piden promediar? En este caso, me piden promediar la estatura. Entonces, como me piden promediar la estatura, la columna estatura será mi rango promedio. Y de esa manera vamos a identificar estos tres argumentos. Criterio, la letra F, rango, la columna género y rango promedio, la columna estatura. Identificado ello, procedemos a efectuar la función. Decimos, doble clic sobre la primera celda de color amarillo, doble clic sobre la celda de color amarillo y escribimos igual promedio.si igual promedio.si, abro paréntesis, cierro, igual promedio.si, abro paréntesis y selecciono el rango, en este caso sería la columna género, igual promedio.si, abro paréntesis, selecciono la columna género, coma o punto y coma, abro comillas, escribo la letra F, cierro comillas, coma o punto y coma, y selecciono mi rango promedio. En este caso, seleccionamos la columna estatura. Selecciono la columna estatura, cierro paréntesis, enter, y la respuesta sería 1,65. Muy bien, Oscar, Marco, correcto. Esa sería la respuesta para la pregunta promedio de estatura de las mujeres. Correcto, Roxana, excelente, Billy, Olga, Santiago, muy bien. Entonces, de esa manera vamos a efectuar nosotros esta función denominada promedio.si, que si nos damos cuenta es bastante similar a cómo hemos venido efectuando las funciones anteriores. Y de manera exacta la función sumar.si. Ahora sí, estas tres últimas preguntitas me van a ayudar cada uno de ustedes. ¿De acuerdo? Me van a ayudar cada uno de ustedes. En este caso, ¿cómo me van a apoyar?
Me van a apoyar identificando cada uno de los argumentos. Es decir, me van a indicar cuál es el criterio, cuál es el rango y cuál es el rango promedio. Vamos a ir en ese orden, ¿listo? Y vamos a comenzar con la segunda pregunta. La segunda pregunta dice, promedio de sueldo de los varones. Promedio de sueldo de los varones. Para la pregunta, promedio de sueldo de los varones, a ver, lo voy leyendo desde aquí. Promedio de sueldo de los varones, ¿cuál sería el criterio, el rango y el rango promedio? Ya, por aquí Brenda me indica columna género, sería el rango, ya. En un solo mensaje de preferencia los tres argumentos, criterio, rango y rango promedio. Ya, criterio, la letra F. Olga me dice varones. A ver, quiero ver si es que... A ver, un minuto. Ya, por aquí me mandaron hasta la respuesta. Muy bien, muy bien. Un minuto, voy a volver a compartir. Quiero ver si es que podemos por aquí. Ahí está. Ya, muy bien, ahí está Roxana. Roxana nos indica, sería rango género, criterio M y rango promedio sueldo. Igual Oscar, muy bien. Correcto. Entonces, efectivamente, para esta segunda pregunta, nuestro criterio sería la letra M de masculino, que es igual a decir varones. Y por lo tanto, entonces mi rango sería la columna género y mi rango promedio, la columna sueldo. Entonces, identificados esos tres valores que me han mencionado, vamos a efectuar la función. Decimos igual, promedio.si, abro paréntesis, selecciono la columna género, coma, punto y coma, abro comillas, escribo la letra M, cierro comillas, como punto y coma, y selecciono la columna sueldo. Cerramos paréntesis, enter, y efectivamente la respuesta sería 1379.11. Correcto, correcto. Muy bien, muy bien. Entonces, de esa manera, vamos nosotros a poder, en este caso, efectuar cada una de estas funciones. A ver, vamos con la tercera pregunta. Vamos con la tercera pregunta. La tercera pregunta nos indica, promedio de sueldo de los solteros. Quisiera ver si es que pueden activar su micro. A ver, ¿les parece mejor? Levantamos la manito a ver quién me apoya con la tercera pregunta. Promedio de sueldo de los solteros. Y me indican a través de su micro, igual, cuál es el criterio, cuál es el rango y el rango promedio. ¿Bien? A ver. La tercera pregunta, promedio de sueldo de los solteros. ¿Quién me apoya a ver con la tercera pregunta? Por aquí veo que ya mandan la respuesta en el chat. Vamos a verificar en unos minutos. Y a ver, por aquí está Marta. A ver. Marta, adelante. ¿Puedes activar micro? Me parece que no. A ver, un minuto. Sí, adelante Marta, ¿puedes activar micro? Marta Cubarta. Ya, me parece que no vamos a activar micro, ¿verdad? Qué raro, aquí me parece que sí puede. Aquí me parece que sí puede activar su micro. Bien, igual no se preocupen. ¿Listo? Vamos a trabajarlo igual entonces mediante el chat, como lo hemos venido haciendo, ¿bien?
Ya, listo. Descuiden. Vamos a trabajarlo igual como lo hemos venido trabajando mediante el check. Bien, a ver, entonces, en una sola línea, a ver, indíqueme por favor cuál sería el criterio, el rango y el rango promedio. Muy bien, Olga me dice que sería el criterio S, S, ¿segura que S? O tal vez nos faltó escribir. Luego me dice rango, estado civil y rango promedio, sueldo. Soltero, ¿verdad? Correcto, Olga. Soltero, muy bien. Oscar me indica rango, sería estado civil, criterio, M y F, cuidado por ahí, cuidado por ahí. Brenda me indica estado civil sería el rango, el criterio sería soltero y el rango promedio sueldo. Correcto, muy bien, entonces Brenda, efectivamente, esos serían nuestros argumentos. La pregunta nos indica promedio de sueldo de los solteros. Entonces, en este caso, ¿cuál sería mi criterio? La palabra soltero. ¿Dónde voy a verificar que se encuentra la palabra soltero? En la columna estado civil, que vendría a ser mi rango. Y por último, mi rango promedio sería entonces la columna sueldo. Ahora sí, efectuamos la función y decimos igual promedio.si, abro paréntesis, selecciono el rango, que sería la columna estado civil, coma, punto y coma, abro comillas y escribo mi criterio, que sería la palabra soltera. Cierro comillas, como, punto y coma, y ahora selecciono mi rango promedio, que sería en este caso la columna sueldo. Cerramos paréntesis, enter, y la respuesta sería 1346. Muy bien, por ahí había visto que han estado compartiendo ya la respuesta. Raiza, Billy, Marco, Ray, correcto, 1346. Correcto, Santiago, Olga, perfecto, Oscar, muy bien, Patricia, 1346. Ahora vamos a ver la siguiente pregunta, cuarta y última pregunta, a ver. Y me apoyan todos, a ver. Promedio de edades de los divorciados. Promedio de edades de los divorciados. ¿Cuál sería el criterio, el rango y el rango promedio? Ahora vamos a colocar por aquí en el check una línea para separar. Listo. ¿Cuál sería el criterio, el rango y el rango promedio? Muy bien, la pregunta dice promedio de edades de los divorciados. Brenda me indica que el criterio sería divorciados, el rango sería estado civil y el rango promedio edad. Roxana me indica lo mismo, pero en este caso hace hincapié en que el criterio sería divorciado, en singular, no en plural. Lo mismo me indica Olga, divorciado, estado civil, edad. Muy bien. Correcto, ¿verdad? Entonces, efectivamente, para este caso, para la cuarta pregunta, mi criterio sería la palabra divorciado, en singular. ¿Por qué no en plural? Porque verifiquemos mi columna, mi data, de cómo se encuentra la información. Yo no encuentro la palabra divorciados. Solamente aparece divorciado en singular. Entonces, importante tener en cuenta esos detalles al momento también de desarrollar este tipo de función. ¿Bien? Dicho ello, efectuamos la función y vamos a ingresar lo siguiente. Igual, promedio.si. Igual, promedio.si. Abro paréntesis. Abro paréntesis. Selecciono la columna estado civil, coma o punto y coma.
Selecciono la columna estado civil, coma o punto y coma. Abro comillas y escribo divorciado en singular. Abro comillas y escribo divorciado en singular. Coma o punto y coma. Y ahora selecciono mi rango promedio, que en este caso sería la columna edad. Selecciono la columna edad, cierro paréntesis, enter, y la respuesta sería 44. Muy bien, Brenda, correcto. La respuesta sería 44. Correcto, Roxana, Oscar, Olga, muy bien. Entonces, 44 sería la respuesta a esta última pregunta. Muy bien, Santiago, Patricia. Muy bien, muy bien. Entonces, de esta manera, señores, es como se va a efectuar esta función denominada promedio.sí. Hasta aquí, ¿alguna pregunta, alguna consulta? ¿O todo claro? ¿Todo entendido? ¿Todo ok? El día de hoy hemos visto estas tres funciones: contar.sí, sumar.sí y promedio.sí. Y como verán, queda practicar más, ¿verdad? Así es, Oscar, así es. Y justamente, claro como el agua. Muy bien. Justamente vamos a usar de puente eso que nos indica Oscar, ¿no? Queda practicar aún más para terminar de consolidar estos conocimientos adquiridos. Entonces, para ello, tenemos las hojas E1, ¿listo? Tenemos la hoja E1, la hoja ejercicio 1 y la hoja ejercicio 2. Estas tres hojas me van a permitir poder reforzar todo lo que hemos aprendido el día de hoy y todo lo que venimos aprendiendo en las clases anteriores. En la hoja E1 básicamente vamos a aplicar la función contar.sí. En este caso vamos a tener a la mano izquierda nuestro cuadrito, nuestra tabla, nuestra data, y a la mano derecha nuestra cajita de preguntas. Son 5 preguntas. Mucha atención a lo que nos preguntan. Aquí vamos a tener expresiones tales como mayores de 50 años, que lo veíamos en un inicio con esta función contar.sí. Entonces, recuerden también aquí hacer hincapié en que si es que el criterio es texto, es una expresión o es una palabra, va entre comillas. ¿Listo? Va entre comillas. Luego en la hoja ejercicio 1 vamos a encontrar lo siguiente. Tenemos un registro de asistencia donde en la parte superior se encuentra el cuadrito o tabla. Columna número, nombre del alumno, y tenemos 4 semanas con sus respectivas asistencias. Luego tenemos que completar, en este caso, las columnas de puntualidad, tardanza, falta y el total. Si nos damos cuenta, en la parte inferior tenemos una leyenda. ¿Qué me indica la leyenda? La letra P significa puntualidad. La letra T, tardanza, y la letra F, falta o ausencia. Entonces, si yo necesito contabilizar, por ejemplo, cuántas veces Dionisia asistió de manera puntual, puedo usar la función contar.sí y contaré cuántas veces aparece la letra P que representa puntualidad. Lo mismo para tardanza, pero con la letra T, y de igual forma para falta, pero con la letra F. Después de hallar estos tres valores, sumo y hallo el valor total. Entonces, de esa manera, vamos a desarrollar esta hoja denominada ejercicio 1, donde encontramos un registro de asistencia. Y en la hoja ejercicio 2, ya es una hoja resumen, una hoja de un consolidado de las tres funciones que hemos revisado en la sesión número 5. En este caso, en esta hoja vamos a tener a la mano izquierda nuestro cuadrito, nuestra data, y a la mano derecha la cajita de preguntas. Son 10 preguntas que nos van a permitir hacer uso de estas tres funciones que hemos aprendido el día de hoy. ¿De dónde extraigo la información? De la tablita que se encuentra a la mano izquierda. ¿Bien?
Entonces quedan estas tres hojitas, E1, ejercicio 1 y ejercicio 2, para poder consolidar nuestros conocimientos. Bien, ahora sí vamos a hacer el review de la clase del día de hoy. Hasta aquí, coméntenme alguna duda, alguna consulta. A ver, un minuto. Lo que voy a volver a compartir. Ya, por aquí me parece que hay una pregunta. A ver. El tema de llamado por celda o llamado de celda, ¿cuándo se aplica? Correcto. El tema del llamado de celda o la técnica del llamado de celda lo vamos a aplicar, como les indicaba, cuando nosotros en este caso trabajemos con un sistema un poco más sofisticado, por decirlo así. Miren, les voy a hacer un ejemplo, miren, les voy a hacer un ejemplo con lo siguiente. Déjenme compartirles mejor el Excel para que puedan visualizar esto, miren. A ver. Así es, Mari, así es. A practicar, ¿verdad? Vamos a practicar y ahí vamos a terminar de consolidar los conocimientos. Miren lo siguiente. Por ejemplo, en la hoja ejercicio 1, yo tengo una leyenda. En esta leyenda tengo todos los valores que sí o sí, o que de alguna manera van a aparecer dentro de mi cuadro de asistencia. Es decir, yo este cuadro de asistencia únicamente lo puedo llenar con la letra P, la letra T o la letra F, porque es lo que me indica esa leyenda. Entonces, cuando tengo un sistema, algo similar a esto, por decirlo así, yo puedo aplicar el llamado de celdas. En otros casos también, pero lo recomendable es aplicarlo cuando tenemos una estructura similar a esta, donde, por decirlo así, tenemos una leyenda y separado tenemos la data. Pero si únicamente yo tengo la data, lo recomendable es aplicar en este caso la técnica manual. ¿Listo? Ingresar con comillas o sin comillas o digitalizarlo, el criterio o la condición. Sin embargo, si es que tengo una leyenda o un cuadro resumen, puedo aplicar también el llamado de celdas. ¿Bien? Para esos casos, básicamente. Muy bien. Entonces, a ver. Vamos a ver por aquí. Uy, se me fue. Presentación. Acá está. Correcto. El día de hoy, entonces, hemos visto el tema de aplicación de funciones condicionales. Y hemos revisado tres funciones, la función contar.si, promedio.si y sumar.si. Estas tres funciones se basan en que si es que se cumple una condición o un criterio establecido, la función se va a efectuar, se va a ejecutar. De no cumplirse, simplemente no se contabiliza, en el caso de contar, no se suma, en el caso de sumar.si, o no se promedia, en el caso de promedio.si. Bien, hemos comenzado conceptualizando cada una de estas funciones, luego hemos visto la sintaxis, hemos definido cada uno de estos argumentos que contienen las funciones y hemos terminado pues con ejercicios o casos aplicativos para cada una de ellas. Luego de esto, queda pendiente el tema de que ustedes puedan realizar esa actividad práctica, esas actividades que les permiten consolidar sus conocimientos, ¿de acuerdo? Que les van a permitir en este caso terminar de reforzar, terminar de fortalecer todo lo que hayan aprendido en la sesión del día de hoy con respecto a las tres funciones que hemos revisado, ¿no? Contar.si, sumar.si y promedio.si. Todo eso sería entonces en cuanto a nuestra sesión del día de hoy y con eso ya estaríamos dado por culminado nuestra sesión número 5, nuestra clase número 5 del curso de Excel básico. Nos quedamos unos minutitos con la coordinadora